La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. Sherlock Holmes dice en El sabueso de los Baskerville que hay personas que, sin ser ellas mismas brillantes, pueden abusar del ingenio de los demás. Algo de eso es el efecto de este libro del 2019, que es el primero que he leído del autor. No me hace pensar que él sea brillante, pero los temas que trata, en la forma en que lo hace, sirven para estimular el pensamiento, aún en desacuerdo con él. Lo que anima a Han, hipotetizo, es una especie de romanticismo rusoniano, una idea de que el mundo neoliberal, del cual nunca da una definición, sino que da comentarios sueltos, ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? es el culpable de los problemas que va describiendo en el libro y tiene una nostalgia por formas de comportamiento del pasado, aunque él dice en el prefacio que no era su intención ser nostálgico. Por otro lado, su estilo de odio a las comas con muchas oraciones muy cortas no me gusta porque le quita mucha fluidez a la lectura. Dicha esta introducción, vamos a los capítulos del libro. 1. Presión para producir. Las primeras palabras del primer capítulo son, cita, los ritos son acciones simbólicas. Transmiten y representan aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. Generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que predomina hoy es una comunicación sin comunidad. Fin de cita. Falta fuerza simbólica, imágenes y metáforas. Supongo que se refiere a lo que ampliamente podríamos llamar etos. Pero veo esto como algo inevitable de la globalización. La globalización no es meramente un fenómeno comercial, sino también un choque mundial de ideas que previamente habían estado relativamente aisladas, donde para cada grupo aislado algunas de las ideas de otros grupos solo eran anécdotas desconectadas o solo conocidas por los pequeños porcentajes de académicos y viajeros. Del choque de ideas que tuvieron poca comunicación durante mucho tiempo salen dudas sobre las anteriores, salen combinaciones más caóticas o más ordenadas, se forman miles de mini comunidades, tanto en persona como, sobre todo, virtuales, conectadas por cosas muy específicas en muchos casos, a veces por grandes cosas como las conversiones religiosas. Los rituales dan estabilidad a la vida, dice Han. Digo yo que en eso mismo hay virtud y defecto al considerarlo una cuestión de grado, en especial si, en vez de pensar en rituales, pensamos en hábitos o costumbres o rutinas, aunque Han establece que la diferencia entre ritual y rutina es que el primero es más intenso y que lo rutinario es banal. Digo yo que un orden total crearía estancamiento por inmovilidad y supresión de la creatividad, mientras que un caos total impediría el progreso por falta de la estabilidad necesaria para que éste se asiente y se construya sobre las nuevas creaciones. 2. Presión para ser auténtico. En este capítulo me parece que el autor deja de lado los problemas de emergencia de Mr. Heights, de incremento del neurotismo, de las hipocresías que ocurren en lo que él nostálgicamente llama juego de las formas y teatralidades. A veces me queda ambiguo si está describiendo una situación o lo que otros piensan o si está diciendo lo que él piensa. Dice que el desarrollo del ser auténtico no es incompatible con tener en cuenta la comunidad en la que se desarrolla uno, mientras que lo que impera en el régimen neoliberal es que ser auténtico y realizarse es una forma de explotación y producción. Yo nunca terminé de entender a qué se refieren las personas que hablan de realizarse o sentirse realizado. En cuanto uno se realizara, ¿no se aburriría rápidamente y pasaría a estar desrealizado? Han no utiliza la palabra activo, pero creo que calificaría decir que la autenticidad, en esta concepción suya, es un activo económico. Cita. La sociedad del siglo XVIII todavía estaba definida por formas rituales de interacción. El espacio público semejaba un escenario, un teatro. Incluso el cuerpo representaba un escenario. Fin de cita. En esas palabras y en los ejemplos que dan el párrafo entero se le pasa a Han que eso era solo para los altoingresos, los ricos. A menores ingresos, menores empleos de tiempo en esas teatralidades donde había mucho de lucha por estatus estético y demostración de riqueza mediante bienes de Bevelen, que demuestran riqueza y estatus, aunque posteriormente señala que en general la esfera pública, con sus convenciones, está hecha de representaciones y teatro. Esto me recuerda al mundo de la vida y la intersubjetividad en Alfred Schutz, conceptos introducidos antes por Edmund Husserl. Me gusta el punto de Hanning que antes de la moda actual de los tatuajes, estos solían estar en función de pertenencia a una comunidad, pero ahora están en función de remarcar la individualidad del tatuado. Yo no tengo ningún tatuaje, nunca vi para qué hacer uno como no fuera como signo de pertenencia a una sociedad secreta o algo así. Además, hacerse un tatuaje da por hecho que lo que es importante para uno hoy lo será toda la vida, y considero la vida más impredecible que eso. Cita. Hoy el mundo no es un teatro en el que se representen papeles y se intercambien gestos rituales, sino un mercado en el que uno se desnuda y se exhibe.
Fin de cita. Otra vez, demasiado simplista o reduccionista. Las redes virtuales pueden dar esa impresión, pero la heterogeneidad en ellas es muy grande, aunque llame más la atención justamente la desnudez y exhibición de la que habla Han. De hecho, las estadísticas muestran que la gran mayor parte del contenido en las redes está hecho por un porcentaje muy pequeño de usuarios, por lo que en realidad lo que se desnudan y exhiben son muy pocos. Así está la regla 90-9-1, propuesta por Jakob Nielsen. Sugiere que en comunidades en línea, 90% de los usuarios son observadores pasivos, 9% contribuyen ocasionalmente, 1% produce la mayoría del contenido. Creo que solo para los que obtienen réditos socioeconómicos por hacerlo es constante una exhibición, que dudo que sea total, de todos modos, salvo muy pocos casos. Y hay también un aprendizaje en las personas basándose en las reacciones provocadas y en cómo lidiar con ellas de acuerdo a la personalidad que se tenga. Además, en el mundo tangible, no van las personas exhibiéndose por la calle, por lo regular. Aún perdura en la calle, más allá de las modas de ropa o de fiestas o manifestaciones puntuales, la fuerza de las costumbres locales para la esfera pública, que no suelen sufrir cambios bruscos, sino graduales. 3. Ritos de cierre. El infierno del igual y la falta de ritos de cierre y de umbrales. Dice que la globalización y la hipercultura, a la que define como la comercialización de la cultura, generan que todo se parezca, una violencia de lo igual que a su vez genera una violencia de la retrotopía, un concepto de Bauman, es decir, surgen los que quieren volver a una cultura anterior, con marcas únicas y cerrada a lo foráneo. Digo yo que la igualación tiene unos fuertes impulsos naturales humanos, el de la convergencia de gustos, donde, teniendo unas capacidades similares de elegir, las elecciones llevan la similaridad por similaridad intraespecie, por así decirlo. Las narraciones universales, o los elementos comunes en muchas narraciones, en muchas culturas, de muchas épocas, son un ejemplo importante. Hay cosas por las que la mayoría se ven atraídas, sea más o sea menos inconscientemente. Tiene un buen punto en que hay una constante optimización y un mantener el rendimiento, aunque sus palabras me causan la impresión de que eso le desagrada y que desearía que las cosas fueran más tranquilas. Sería erróneo, sin embargo, generalizar una moralidad por ese deseo o por su falta, porque aunque haya un cierto impulso del sistema a ser así, que eso sea bueno o malo para uno dependerá de su personalidad, así como antes de que hubiera el capitalismo actual, eso sería bueno para unas personalidades y para otras no. Pienses en alguien como Sherlock Holmes con su My mind repels at stagnation. Mi mente se revela al estancamiento. O en el espíritu aventurero del principio de la película de La Bella y la Bestia. Yo quiero más que vida provincial, quiero aventuras que al mundo asombren, etc. Finalmente, sobre la falta de umbrales ritualísticos. Atravesar un umbral concreto puede hacer de empujón, dar un impulso, provocar un a partir de aquí debo hacer estas cosas y dejar de hacer estas. Pero la arbitrariedad que seguramente habría para ellos me sería molesta. Por ejemplo, la estupidez que se hacía durante años en Boca Juniors de rapar o cortar el pelo de mala manera a los que hacían su primera pretemporada en el plantel de primera división. Qué ritual estúpido, qué agresividad sádica o qué tribalismo patético. 4. Fiesta y religión. Comienza diciendo que el descanso de Dios en el séptimo día en el mito de la creación judeocristiano fue, intramito, una actividad necesaria para que así el universo estuviera completo, es decir, que esa inactividad misma la completaba. De allí deriva mágicamente que la quietud es la esencia de Dios, y los otros 6 días y todo lo que hace después en los registros bíblicos, y que como esa es la esencia de Dios, jamás los humanos alcanzaremos lo divino si subordinamos el descanso al trabajo al considerarlo una recuperación de este en vez de un idílico momento para la quietud por sí misma y para hacer fiestas que revitalicen los sentimientos comunitarios. Dice Han, cita, el reposo pertenece a la esfera de lo santo. El trabajo, por el contrario, es una actividad profana que tiene que omitirse por completo durante las acciones religiosas. Fin de cita. Dice también que subordinar el reposo al trabajo hace que el reposo pierda su plusvalía ontológica y que la vida quede así profanada y degradada. ¿Se sentirá Byung-Chul Han profanado y degradado cuando está descansando? No deben ser descansos muy reparadores. Sí hace un buen punto en que en la fiesta cambia la percepción del tiempo y la emoción adherida a su paso porque en ella no hay a dónde dirigirse. Estar en ella es en lo que se ocupa la atención. También diciendo que la fiesta termina siendo una gestión de eventos y que cuando estos eventos son masivos no se genera un sentimiento de comunidad. Cita. Los festivales son eventos masivos.
Las masas no constituyen ninguna comunidad. Fin de cita. También cae en la falacia del nirvana o en algo cercano a ella cuando critica que la formación universitaria sea instrucción y no formación, que no sea la formación una finalidad en sí misma, sino un medio para incrementar el capital humano. Por todo lo anterior, rechaza considerar al capitalismo como una religión, en tanto éste carece de fuerza para congregar y mancomunar, y no tiene tampoco calma contemplativa ni distingue entre cosas sagradas y cosas profanas. Similarmente contrasta a los turistas con los peregrinos. 5. Juego a vida o muerte. Cita. El sujeto neoliberal que se ha forzado a rendir es un siervo absoluto por cuanto, sin amo, se explota a sí mismo voluntariamente. O esa frase oximorónica es una tontería o estoy afuera del paradigma teórico de Byung-Chul Han y por eso no la entiendo. ¿Qué significa explotarse a sí mismo? La explotación de servidumbre esclavista no era algo de una persona sobre otra coactivamente. El concepto de explotación voluntaria no será un típico agregado ad hoc para no tener que cambiar un importante punto de su paradigma, el cual supongo que dice algo así como que siempre hay algún tipo de explotación. Luego dice otra tontería. Parece que ya estoy perdiendo la paciencia con este escritor para este punto del libro, sobre la interpretación de por qué un antiguo ritual mortal nos resulta chocante. Dice que es porque encarna una forma de vida basada en el derroche de energías y en el juego. Pues no, no es eso lo chocante, sino el derroche de vidas. En especial si, como parece indicar el fragmento que cita, no hay posibilidad de lograr el supuesto propósito del ritual y entonces este garantiza una muerte segura a quienes participen en él. Parece más bien un suicidio por nada más que para demostrar lo valientes que son las víctimas. Alaba, o eso parece, los juegos de riesgo de vida porque son una expresión de fuerza, vitalidad y placer extremos, y critica que la sociedad, según él, pone como valor absoluto la mera vida, como si nadie diera su vida o sacrificara años de ella por causas que considera justas o morales. Solo unos días antes de leer este capítulo, un hombre llamado Franco Toro murió tras lanzarse a uno de estos juegos fuertes de los que habla Han. Se lanzó al lago para salvar a una mujer, así como otros dos hombres que lograron sobrevivir. Su valor absoluto no fue asegurar su propia supervivencia, para lo cual debería haberse quedado en tierra, sino tratar de salvar a alguien más. También habla bien de lo que llama el suicidio soberano, que no es el que haría alguien deprimido, sino alguien que está en su cúspide de placer, que lo hace como rebelión al sistema. Hoy vivir no significa otra cosa que producir, dice Han. Será una confesión de su propia vida que desea cambiar. Por lo general no se produce por producir, sino por algo más, a menos que fuera como en el sentido de un proverbio zen, que un maestro en el arte de vivir no hace distinciones entre el juego y su trabajo. Para él siempre parece estar haciendo las dos cosas. 6. Final de la historia. Este capítulo, el más corto, es una pequeña divagación que, primero, continúa la anterior sobre el juego y lo soberano, relacionándolo ahora con el trabajo como centro de la modernidad, contrastándolo con Paul Laferque y su obra El derecho a la pereza, así como con una antigua visión griega denigrante del trabajo que, por ser algo malo, solo los esclavos lo hacían. Y con esto lleva a pensar que el fin de la historia será cuando ya no se trabaje y todo sea arte, amor y juego. Para esto último cita a Alexandre Kojève, filósofo y político francés, pero entonces señala que este cambió de opinión sobre el fin de la historia tras visitar Japón y observar su reino venidero de los rituales. 7. Imperio de los signos. En este capítulo hay algunas observaciones agudas junto a otras que son intentos de ser agudas. Para empezar, dice la afirmación empírica que cada vez hacemos menos uso del lenguaje lúdico, sino que ponemos el lenguaje a trabajar, pero es difícil saber a qué se refiere con esta aserción empírica. Creo que él no usa las redes sociales y eso explica que se pierda de los muchos usos lúdicos del lenguaje que hay allí, aunque posiblemente él negaría que sean lúdicos, sino que trabajan para la popularidad. Habla mucho aquí de los excesos de significantes, alabando a lo que se refiere a este concepto, en especial a los significantes sin significados, lo que es una contradicción, semióticamente hablando. Alaba las formas vacías, volviendo a mencionar la sociedad ritualista de Japón, pero se equivoca cuando habla de los placeres de las formas solas, de los significantes solos. El significado de cosas que él establece como vacías de significado porque se basan en la pura forma, como en la poesía japonesa haiku, tiene su significado en la relación de los significantes, no en los significantes puros.
que como he señalado, no tiene sentido semióticamente hablando deslindar, más que para su estudio, al significante de su significado. Pero Han habla mucho aquí de signos vacíos. Parece que le gustaría desaparecer su show siguiendo un conjunto de rituales, ya que, según él, estos vacían la psicología cuando se realizan, y es por eso, y no por considerarlos una forma de ética del trato que lamenta, que la cortesía disminuye en nombre de la autenticidad. Según Han, la ceremonia del té japonés genera un vaciamiento psicológico y un olvido del sí, y no se produce ninguna comunicación en ella. Eso es un grave error. Claro que se comunica algo, el deseo de coordinación con la persona con la que se lo realiza, o meramente de compartir una actividad con ella, o también simplemente el deseo de mostrar que sabe hacerla por alguna otra causa, como que se es un buen receptor de las tradiciones antiguas. Y en la película Karate Kid 2, hacer la ceremonia del té significa me gustas o estoy enamorado de vos. Otro error es que opone las reglas convenidas, ritualizadas, a las leyes morales. Llama a la cortesía pura forma sin contenido moral. Pero, como diría Henry Hazlitt, la cortesía está hecha de minor morals, morales pequeñas o moralidad pequeña. Ciertamente que puede haber cosas, digamos, fosilizadas, que solo se hacen porque nadie se atreve a romper una costumbre, pero el sentido de la cortesía es el procurar que las otras personas estén cómodas o al menos no incómodas, o al menos cumplir con un deber moral autoimpuesto sobre cómo debe uno comportarse con los demás. En suma, la cortesía, en sus muchas manifestaciones posibles, tiene un fondo moral detrás. 8. Del duelo a la guerra de trones. Este capítulo trata de un cierto aspecto lúdico, visto en los rituales, de los duelos e incluso de las guerras. En ambos casos, refiriéndose a la reciprocidad, igualdad y simetría entre los contendientes, al reconocimiento de iguales derechos entre ellos y al establecimiento de reglas de lucha, cosas que disminuyen o limitan la violencia total. En cambio, en las guerras modernas, ya desde la invención de los aviones y aumentado con los drones, que están por encima de los enemigos, ese aspecto se diluye y muchas guerras pasan a ser exterminios, como en el caso de las llamadas operaciones militares. El enemigo deja de ser un igual moral o de respeto para pasar a ser un criminal que debe ser exterminado. Cita. El adversario como un criminal a quien hay que aniquilar no es ya más que una suma de datos. La guerra de drones es un dataísmo de la matanza. Fin de cita. No menciona Han el concepto de guerras asimétricas, pero lo que habla está relacionado con eso también. En cambio, utiliza una tesis marxista, o algo muy cercano, sobre las guerras como producto de la hiperproducción y excedencia capitalistas, diciendo que las guerras modernas son una batalla de producción. Bueno, obviamente que la producción de armamento es fundamental, pero eso siempre ha sido así. Todas las guerras tienen su componente tecnológico. Algo tan simple para nosotros como lo son los estribos de los caballos fue una invención crucial para la guerra en su momento, y los arcos especialmente diseñados para ser usados a caballo, y las incontables mejoras en armas y armaduras a lo largo de los años. Han no pone una circunscripción de tiempos y lugares para las guerras como rituales lúdicos. No hubo una edad de oro donde solo esos rituales lúdicos de guerra existían y no había exterminios o guerras asimétricas o la amenaza de ellos. O si la hubo, hay que establecer dónde y cuándo con precisión, no como un cuento de un idílico pasado como los mitos de los contratos sociales como justificación de la existencia y acciones de los estados. 9. Del mito al dataísmo. Este ensayo me resultó insípido. Dice Han que los comienzos de la filosofía tenían algo de juego, con sus enigmas y sus duelos dialógicos, hasta que acontece un gran cambio con Platón, que prioriza la verdad por sobre el mito lúdico y critica a los sofistas, que se dedicaban al juego. Dice Han que Kant somete el juego al trabajo y también lo bello a lo útil, incluso despreciando la música por ser un entretenimiento inútil, y que no hay que jugar por jugar, sino que hay que producir conocimiento. Plantea Han que mientras que en el paradigma kantiano el sujeto es el productor de conocimiento, ahora está surgiendo un nuevo paradigma, el dataísta, y finalmente que a partir del Big Data toma cada vez mayor preponderancia la capacidad de cálculo de las computadoras y algoritmos, reduciendo las narrativas. Cita. El paso del mito al dataísmo es el paso de la narración a la mera numeración. El dataísmo hace que la progresión de saber resulte pornográfica. Pensar es más erótico que calcular. Fin de cita. 10. De la seducción a la pornografía. Dice Han que en la seducción hay juego y pertenece al orden de lo ritual, mientras que el sexo pertenece al orden de lo funcional. En la seducción no debe verse el poder como algo opresivo, negativo o maligno, porque es erótico y se lo juega con reciprocidad, mientras que en la pornografía no está lo lúdico,
Tu placer es narcisista, elimina la seducción y al otro, y su producción, con su exposición que califica de demasía de sexo por contra de cuando había carestía por la represión social, destruye la sexualidad, habiendo arribado a una era postsexual. También dice Han que la lectura se ha vuelto pornográfica porque los textos no poéticos desvelan la verdad transparentemente, aunque eso dependería del libro, ya que libros poco claros no creo que falten. Pero ya apenas leemos poemas, dice, a los que exalta porque juegan con las imprecisiones y se oponen a la producción de sentido. No sé qué tiene en mente con el plural del ya apenas leemos poemas, como si su lectura hubiera sido masiva alguna vez, cosa que dudo mucho, a menos que se cuente la lectura de las partes más poéticas de textos religiosos, aunque dudo que se refiera a ello. En particular, yo no le he encontrado mucho gusto a los pocos poemas que he leído, excepto cuando están metidos dentro de una historia y significan algo para un personaje o para la historia misma, como cuando A Poison Tree, un árbol de veneno, de William Blake, fue usado para el tráiler de la cuarta temporada de The Originals, los originales. Aunque, por otro lado, las canciones pueden ser interpretadas como poemas y sí hay muchas canciones que me gustan mucho, tanto en letra como en su totalidad musical, aunque seguramente no reciban una calificación poética alta por los poetas no músicos. Pero véase si no es en sí misma o algo equivalente a un gran poema la canción Unlimited de Aika Wananase, la versión completa del opening de la serie Samurai 7. También, dice Han, la corrección política está contra el erotismo del poder porque ésta implica transparencia y no ambigüedades, así como hasta los chistes tienen problemas por su juego con ambigüedades. Así, va concluyendo, también la sexualidad entra en la lógica de la producción. Dice que la libido representa el fenómeno del capital en el cuerpo y dice que la pornografía es un dispositivo neoliberal en un párrafo en el que llama pornográficas a varias cosas cuando se vuelven transparentes: la comunicación, los sonidos, las imágenes y el lenguaje. Conclusiones. Byung-Chul Han transmite un tono nostálgico, como si hubiéramos perdido una edad de oro en el aspecto ritualístico. Tiene buenos puntos sobre problemas contemporáneos. También tiene algunas sobresimplificaciones o reduccionismos. No muestra el lado negativo que pueden tener los rituales, la opresión social que pueden causar, en especial en los excéntricos de los que habla John Stuart Mill o en los que tienen personalidades menos colectivizables. Tampoco señalan los usos negativos que pueden tener los rituales, como en dos ejemplos las novelas 1984 George Orwell y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En 1984, el ritual de los 5 minutos de odio son precisamente una forma de estabilización mediante el desahogo controlado, pero su finalidad no es la comunidad, sino el sometimiento. Y en Un Mundo Feliz está el ritual de la orgía comunitaria, una estructura de sexualidad, música, la droga soma y cánticos. La orgía comunitaria pretende generar cohesión sin conflicto, trascendencia sin religión y comunión sin profundidad, todo para asegurar la conformidad de las personas con el statu quo. Así, pensando en el mundo real, las coreografías masivas, saludos, himnos y desfiles al intento imperial del pintor fracasado alemán fueron rituales cuidadosamente diseñados para generar cohesión, obediencia y un sentimiento de trascendencia colectiva. Las pruebas de iniciación en fraternidades universitarias, pandillas o incluso en instituciones militares, muchas veces bajo el nombre de ritual de integración o ritual de paso también, pueden convertirse en violencia legitimada porque lo ritual no garantiza profundidad ni humanidad y puede también enmascarar abusos. Pensando en la democracia y el acto del voto, en los tiempos electorales en Argentina muchos políticos y periodistas lo llaman fiestas de la democracia. Los debates políticos, los discursos del poder, estos funcionan más como rituales de legitimación que como instancias reales de participación o cuestionamiento. Un ritual vacío puede servir para hacer sentir que algo sucede cuando nada importante está cambiando. En Suiza, al menos, eso sí está contrapesado con su alto federalismo y con sus fuertes elementos de democracia directa. Incluso lo sagrado puede programarse o incluso crearse si no hay conciencia del fondo detrás de la forma ritual y aceptación consciente de ese fondo con sus implicancias. Esto es todo. Adiós y recuerden que la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana.